Hola, buenos días. Bueno, continuamos con las actividades de Argentina Transatlántica. En esta oportunidad tengo el placer y el gusto realmente de recibir a Víctor Andrés Ferretti. El doctor Ferretti es un viejo amigo de la casa, del que ya estuvimos compartiendo varios proyectos, sobre todo uno que duró 2 años con un subsidio del Erasmus Plus, Urban Dynamics. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora para las dos partes, tanto para la Universidad de El Salvador como para la universidad en la que él se desempeñaba en ese momento, que era la Christian Albrecht de Kiel, de Alemania. Así que bueno, fue una experiencia realmente muy interesante. Y fue tanto que vamos a reincidir y estamos organizando otro proyecto en conjunto. Así que los lazos se van consolidando. Víctor Andrés Ferretti estudió Filología Románica y Filosofía en la Universidad de Múnich y se doctoró como becario de la Fundación Alemana para la Investigación Científica en la Escuela de Doctorado Imaginatio Borealis en la Universidad de Kiel. A continuación fue colaborador y asistente científico en el Seminario de Filología Románica de la Christian Albrecht, donde se habilitó en 2015, habiendo sido en 2011 y 2012 investigador visitante en la Universidad de Lisboa. En 2017 fue profesor invitado de la Universidad Católica de Allstatt, y en 2018 obtuvo la cátedra de literatura ibero-románica en la Universidad de Augsburgo, donde también es director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Sus principales líneas de investigación son la modernidad iberoamericana, la discursividad en la temprana edad moderna, la antropología estética, así como los estudios urbanos culturales. Entre sus publicaciones figuran estudios sobre el espacio en Borges, la metaficción en Onetti y la fenomenología en Saer, entre otros. Actualmente está elaborando con sus estudiantes un proyecto dedicado a Femmes de Lettres latinoamericanas y en su charla de hoy hablará sobre cierta antropología rioplatense del siglo XIX que supone una suerte de puente transatlántico hasta la actualidad. Víctor, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Marcela por la gentil introducción, así como a ti y a todo el equipo de la USAL por la generosa invitación y organización de este transatlántico encuentro que sí puede resultar un puente entre Europa y las Américas, no para anular las profundidades discursivas que unen y separan dichos continentes y sus diversos países, sino para, y esto lo desplegó ya Martin Heidegger en una charla de los años 1950, pues lo realmente pontificante de un puente no es la conexión entre ribera A y ribera B, sino la creación de orillas relacionadas. Ahora, me gustaría comenzar con un breve prediscurso histórico que a algunas y algunos podrá parecer un discurso prehistórico. No obstante, permítame repetir diferencialmente lo que todas y todos más o menos ya sabemos. Cuando Esteban Antonio Echeverría y Espinosa nace el 2 de septiembre de 1805 en el Alto de San Pedro, en la ciudad de Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata todavía es una colonia española. En aquellos tiempos esa comarca era una de las más pobres, tan mísera que solo unos pocos prósperos se daban el perverso lujo, stricto sensu, de importar esclavos de África. Allí gobernaban Virrey, entonces Rafael de Sobremonte, y los españoles nacidos en España, los peninsulares, poseían mucho más derechos que los españoles nacidos en el país, es decir, los criollos. Había considerables prohibiciones como el impedimento de desembarcar mercadería importada en Buenos Aires. Todo tenía que venir desde el peruano Callao, como también se llama la avenida y estación de subte cerca de donde estamos. Y como se trataba de una colonia de menos lucro, el Consejo de Indias en Sevilla concedía pasaportes de ingreso a ella también a españoles no castellanos,
como lo eran los vascos, y el padre de Esteban era vizcaíno. Echeverría tenía 5 años cuando Montín destituyó el 25 de mayo de 1810 al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y nombró una junta para gobernar el virreinato en nombre del rey cautivo de Napoleón, quien era Fernando VII. Durante los años siguientes se sucedieron luchas de parejas entre múltiples adversarios, cada uno con intereses económicos claros, pero ideas políticas y sociales confusas, tipo Brexit. Revolucionarios conservadores, revolucionarios liberales, monárquicos independientes, monárquicos leales y provincias secesionistas. A fin de cuentas, Paraguay, Bolivia y Uruguay tomaron sus propios caminos. Entre tanto, el Reino Unido, aquí aparece de nuevo, apoyó al oficial de carrera español, nacido en Argentina, José de San Martín, para exportar el movimiento independentista a Chile, Perú y Ecuador. Cuando Esteban tenía 11 años, las provincias argentinas declararon la independencia formal de España el 9 de julio de 1816, y a partir de esa fecha asumieron al poder en Buenos Aires una serie de gobiernos conservadores que se desgastaron en luchas territoriales para recuperar a Uruguay y evitar su toma por Brasil, pero también en luchas contra provincias secesionistas que se quejaban de la explotación sufrida por las altas tarifas aduaneras que se quedaban en los receptáculos del gobierno central. En 1825, Echeverría se embarcó para París a fin de estudiar allí. En aquel tiempo, Napoleón ya había sido derrocado y desde hacía 10 años gobernaba un régimen realista y reaccionario que, como es bien sabido, había derrocado muchos adelantos de la Revolución Francesa. Echeverría, sin embargo, pudo disfrutar de las libertades, digamos, platónicas de la vanguardia del romanticismo francés. Al terminar sus estudios y poco antes de la caída de aquel régimen, Echeverría dejó París para llegar a Buenos Aires en las contracciones alrededor de la batalla de Armagny y en vísperas de la revolución del rey burgués Luis Felipe, que el rey Luis Felipe entabló contra el rey reaccionario Carlos X. Al llegar a Buenos Aires, Manuel de Rosas acababa de tomar el poder. Este era conocidamente un representante de los estancieros, un caudillo. Rosas había conseguido ganarse la cooperación de las provincias con concesiones mínimas, justo las necesarias como para poder nombrar su partido federal. Otros lo calificaban separatista. Ello provocó la violenta oposición de los representantes de la burguesía que pregonaban un gobierno más liberal, centralista y abierto a la inmigración, los así llamados unitarios. En la guerra civil, que duró desde 1828 hasta 1851, las medidas represivas de Rosas asumieron formas siempre más dictatoriales, decayendo su gobierno en un régimen policial. En ese ambiente de prohibiciones, que debían acongojar quizás aún más por su inútil sandez que por su efectiva violencia, le tocó vivir a Echeverría 10 años hasta 1840, cuando se vio obligado a huir a la banda oriental, es decir, también a Colonia, y al Sacramento y luego a Montevideo, junto con los proscritos, con Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Bartolomé Mitre, entre otros. 3 años después de la llegada de Echeverría a Montevideo, en el año 1843, la ciudad fue sitiada por las tropas de Rosas que intentaban derrumbar al gobierno filunitario que se oponía a la toma del poder por parte del general uruguayo Manuel Oribe y a la reintegración de Uruguay a la Confederación Argentina. Subsistir en esta ciudad cercada durante tantos años, Montevideo ou une nouvelle Toine, publicaría Alexandre Dumas, padre, en 1850, ciertamente no fue trama fácil. Y la resistencia al llamado Sitio Grande de Montevideo se consiguió solo merced a la ayuda marítima de Gran Bretaña, Francia y Brasil. Lo que parece indicador, y por eso digno de evocación, es que Echeverría tuvo la fatalidad no solo de tener que vivir en épocas y lugares donde la libertad estuvo especialmente restringida, sino también haber tenido que sufrir uno de los sitios más largos del cual se tiene conocimiento en la historia moderna, 8 años en total. Efectivamente, Echeverría murió en 1851, pocos meses antes del levantamiento del sitio y del derrocamiento de Rosas por una coalición de los unitarios con el caudillo Juan Justo José de Urquiza y Brasil. Pues, como se suele decir en la historiografía aristotélica, know the facts, tell the story, con el fin de que nos podemos dedicar ahora a una pontificadora textura discursiva de la así llamada Asociación de Mayo que el romántico Echeverría tan argentinamente proclamó. En el Dogma Socialista, que se publicó como manifiesto en 1839 en Montevideo y se editó por primera vez en la misma imprenta del Nacional en 1846, Echeverría da una ojeada de los acontecimientos sociopolíticos en la Confederación Argentina a partir del año 1837. Sus axiomas son promover
los adelantos de mayo, es decir, de esa semana revolucionaria de 1810, unir al pueblo que se encontraba dividido en dos bandos, relacionándolo con la joven causa argentina y promover con eso también a la causa de América. Es importante notar esta resolución, primero el país, después el continente, que difiere de los conceptos revolucionarios a condición de un Francisco de Miranda o de un Simón Bolívar. En cuanto a los orígenes de su pensamiento político, serán posiblemente 4 las autoridades más presentes en la reflexión echeveriana: Félicité Robert de Launay y su Parole en Napoleón, 1833, Giuseppe Mazzini con su Giovani in Italia y la joven Europa, Henri de Saint-Simon, más bien como estímulo, y Pierre Leroux con su Réfutation de l'éclecticisme, 1839. El escritor mismo explica sus posibles influencias, su formación de la siguiente manera. Se cita de una objeción de Echeverría a su duro crítico rosista, el historiador ítalo-argentino Pedro de Ángeles. Expone Echeverría: viendo la anarquía moral, echamos mano de los principios generales que tiene la sanción de los pueblos libres, de las tradiciones, de la revolución y de la enseñanza que ella misma nos había legado, y procuramos formular un dogma socialista que, radicándose en nuestra historia y en la ciencia, nos iluminase en la nueva carrera que emprendíamos. Para esto, buscamos en la vida de nuestro país la manifestación histórica de la ley del progreso humanitario, formulada por Leibniz y formulada por Vico en el siglo XVII, el último tirando más bien para el 700, demostrada históricamente por Herder, Turgot y Condorcet en el 18 y desentrañada y descubierta no hace mucho por Leroux en el desarrollo y manifestación de la vida continua de todos los seres de la creación invisible y de las sociedades humanas. Y en esta investigación debimos encontramos en la Revolución de Mayo, primera página de la historia de nuestro país. Aunque queda, entre otros, evidente la vista muy aguda de Echeverría en cuanto a las críticas que su dogma no sería otra cosa que la reescritura, o peor, la transcripción de los franceses pensadores. Al final, ellos también retomaron escritos y todo sigue en progreso, palabra clave del siglo. Mejor dicho, todo seguiría progresivamente si no hubiese habido esa censura argentina que para Echeverría representan esos dos partidos ya mencionados. Cito: la sociedad argentina entonces estaba dividida en dos, atención, facciones irreconciliables por sus odios, como por sus tendencias que se habían despedazado durante largo tiempo en los campos de batalla. La fracción federal, vencedora, que se apoyaba en las masas populares y era la expresión genuina de sus instintos semi-bárbaros, y la facción unitaria, minoría vencida, con buenas tendencias pero sin bases locales de criterio socialista y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía. Fin de cita. Evidentemente, la Asociación de Mayo, esa joven generación que proclama Echeverría y se funda en dicho mes de 1837 en Buenos Aires, no pertenece a ninguna de las dos fracciones. Es una nueva vía de puente a la patria, algo que indudablemente debía molestar en ambas primeras políticas y por consiguiente no se dio. Cito: la juventud aislada, desconocida en su país, débil, sin vínculo alguno que la uniese y le diese fuerza, se consumía en impotentes votos, y nada podía para sí ni para la patria. Tal era la situación. Fin de cita. Por lo tanto, el dogma de esta agrupación, a la cual inicial y principalmente pertenecen también los ya nombrados Alberti y Gutiérrez, se establece mediante 15 palabras simbólicas, de las cuales las primeras 5 se deducen del discurso, en cierto sentido, sociológico del tiempo y de la situación política en la Confederación. Se encuentran lacónicamente aglutinadas en el siguiente paso: asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad. Términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad, y la igualdad sin el auxilio de la asociación o del concurso de todas las fuerzas individuales encaminadas a un objeto único, indefinido, el progreso continuo. Es cierto, un término nos explica aquí positivamente y es el de la fraternidad. La razón es comprensible, ya que esa solidaridad sirve de prótesis, por no decir de masilla masónica, para apaciguar las divisiones políticas. Escribe Echeverría: la fraternidad es la cadena de oro que debe ligar todos los corazones puros y verdaderamente patriotas. Sin esto no hay fuerza, ni unión, ni patria. Fin de cita.
La Asociación de Mayo reclama precisamente el fin de la discordia social, un olvido colectivo como sacrificio leal a la patria. En cuanto a lo devoto, se proclama un estricto proto-laicismo de la siguiente y notable manera. No incumbe al gobierno reglamentar las creencias, sino escudar los principios conservadores de la sociedad y tener bajo su salvaguardia la moral social. Si alguna religión o culto tendiese pública o directamente, por actos o por escritos, a herir la moral social y alterar el orden, será el deber del gobierno obrar activamente para reprimir sus desacuerdos. El Estado, como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo persona individual carece de conciencia propia. El principio de la libertad de conciencia jamás podrá conciliarse con el dogma de la religión del Estado. Reconocida la libertad de conciencia, ninguna religión debe declararse dominante ni patrocinarse por el Estado. Todas igualmente deberán ser respetadas y protegidas mientras su moral sea pura y su culto no atente al orden social. Pues en Europa todo esto sigue siendo una cuestión palpitante, para citar a Emilia Pardosa. Ahora, para contrapesar la resultante falta de una base moral, Echeverría reclama una especie de ethos kantiano que él denomina honor y que se podría entender como una especie de integridad social. Y también aquí, en el 5º capítulo, donde se habla abiertamente de la obligación del compatriota, cito, el sacrificio es aquella disposición generosa del ánimo que lleva al hombre a consagrar su vida y facultades, ahogando a menudo las sugestiones de su interés personal y de su egoísmo a la defensa de una causa que considera justa. Fin de cita. En una palabra, altruismo. Aún siendo ciertamente lúcidos los vocablos cardinales de la Asociación de Mayo, a este punto todavía, a excepción de su pre-laicidad, no irizan demasiado. Es recién cuando se habla de los méritos de la revolución que este paratexto al propio dogma se presenta como textura particular, por no decir peculiar. Y esto sucede a partir de la 8ª palabra simbólica, titulada La adopción de todas las glorias legítimas, tanto individuales como colectivas de la revolución, menosprecio de toda reputación usurpada e ilegítima. Fin de palabra. Después de un breve ajuste terminológico en cuanto a la reputación y la gloria, incluyendo el concepto del genio decimonónico, Echeverría esboza los méritos de los patriotas de Mayo y el saber y Julio. Exclusiva vez que el autor mencione también ese corte del cordón umbilical para concluir con clarinadas palabras proclamando: el pueblo argentino llevó el estandarte de la emancipación política hasta el Ecuador. La iniciativa de la emancipación social le pertenece. Su bandera será el símbolo de 2 revoluciones, el sol en sus armas, el astro regenerador de medio mundo. Estos petulantes vocablos hay que contextualizarlos mediante la tesis sociotemporal y local que enmarca justamente la falta de un pueblo argentino. Lo que se divulga aquí es, por consiguiente, un vacío encuadrado fervorosamente. Por último, se levanta la expedición libertadora de José de San Martín de un lado, del otro la emancipación social iniciada por la Asociación de Mayo en el contexto americano como exportaciones genuinamente argentinas. Pues singularidad que el texto se escurre a tonos nacionalistas, pero se explicará de nuevo. El hecho de que Echeverría, a pesar de todo, siga siendo un escritor transatlántico por antonomasia, demuestra las siguientes palabras que pertenecen al capítulo 9. Dicen: la Revolución Americana, como todas las grandes revoluciones del mundo, ocupada exclusivamente en arribar el edificio gótico labrado en siglos de ignorancia por la tiranía y la fuerza, no tuvo tiempo ni reposo bastante para reedificar otro nuevo, pero proclamó, sin embargo, las verdades que el largo y penoso alumbramiento del espíritu humano había producido para que sirviesen de fundamento a la reorganización de las sociedades modernas. Fin de cita. Dichas verdades son los principios sempiternos de las libertades de opinión y de prensa, la legalidad común, el derecho a la educación, la lucha contra la pobreza y sobre todo el pueblo como soberano. Registra el autor: la soberanía pasó de los opresores a los oprimidos, de los reyes al pueblo, y nació de repente en las orillas de plata la democracia. La democracia crecerá, su porvenir es inmenso. Fin de cita. La confidencia en lo pendiente se nutre de una generación joven, nacida, pese a Echeverría, en cunas sin rejas coloniales. Sin embargo, citación:
La generación americana lleva inoculados en su sangre los hábitos y tendencias de otra generación. En su frente se notan, si no el abatimiento del esclavo, las cicatrices recientes de la pasada esclavitud. Su cuerpo se ha emancipado, pero su inteligencia no. La América revolucionaria, envuelta todavía en los pañales de la que fue su madrastra. Estar todavía en los pañales sociales se explica con el hecho de que las costumbres y la legislación todavía están españolizadas. Así, todavía existe desigualdad de clases, sumisión a la jerarquía, en breve, un régimen edificado sobre diferencias y con eso en contra de los principios de igualdad y libertad democrática, y no, como debiera ser, una construcción social de características comunes. Para lograr lo último, así el texto, es necesario educar al pueblo, moderarlo para procesar una legislación emancipada y con eso establecer costumbres sociales. En este aspecto, el Lockman anticipa el concepto de una sociedad civil como la ventilará Antonio Gramsci en el primer tercio del siglo XX. La emancipación, consiguientemente, debe ser también social e intelectual. Por ende, el gran pensamiento de la revolución no se ha realizado. Somos independientes, pero no libres. Los brazos de la España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman. De las entrañas de la anarquía nació la contrarrevolución rosita. Ya no es más el colonialista quien oprime, es la falta de progreso social la que deprime, la que deja a la emancipación política hija única de la independencia. Para Echeverría y sus compartidarios no hay que tomar posesión de la herencia de España, hay que renunciar a sus estructuras patriarcales y anteponer facultades propias en lo político, religioso, industrial y característicamente en lo cultural. Y no extraña que el arte proto-romántico y una cierta poética de original se encuentren bordados en la parte interior de estos pensamientos emancipadores y su inherente poesis, ya que el poeta Fava y el poeta Batas, en el contexto echeverriano, efectivamente significa lo mismo. Pero la independencia cultural no solo se refiere a la península ibérica, sino a toda Europa. Pues no se trata de seguir a los llamados utopistas europeos, hay que entender al pueblo, entender a las específicas y concretas necesidades, no perder tiempo corrigiendo teorías impropias. Por eso, Echeverría constata en su ojeada retrospectiva: en cuanto a ciencias especulativas y exactas, es indudable que debemos atenernos al trabajo europeo, porque no tenemos tiempo de especular, ni medios materiales de experiencia y observación de la naturaleza. Pero en política, no. Nuestro mundo de observación y aplicación está aquí, lo palpamos, lo sentimos, palpitar, podemos observarlo, estudiar su organismo y sus condiciones de vida, y Europa poco puede ayudarnos en eso. El razonamiento es evidente. El trabajo de campo debe estar en manos americanas. Un poco más tarde se manifiesta: apelar a la autoridad de los pensadores europeos es introducir la anarquía, es confesar nuestra impotencia para comprender lo que somos y necesitamos. Y justamente la negación de una mirada eurocéntrica, pero también la renuncia a lo heterónomo, lo que sostiene la proclamación de una América no solo liberada, sino también emancipada. Al empero, y así dirá la 14ª palabra, se debe seguir adoptando esquemas progresistas, foráneos, pero siempre con la mirada al interior. Se nota que el vocabulario en sí ya está emancipado: adoptar, no copiar y menos imitar. No obstante, España sirve en este escrito de entidad retrógrada y por consiguiente su literatura decimonovena no es evento de aplausos. Aprovechando una polémica nota del español literato y escritor Antonio Alcalá Galiano, en la cual, digámoslo así, no se habla demasiado bien de la literatura americana vigente, tan venida al menos después de las independencias, Echeverría formula su réplica ponderando que sería absurdo ser, cito, española en literatura y americana en política. Aparte de eso, pese a Mariano José de Larra y José de Espronceda, el resto de los literarios españoles coetáneos, incluyendo a José Zorrilla, se lucirían en imitar imitaciones, es decir, serían simulacros francófonos. Por lo demás, las guerras en América no habrían sido el contexto ideal para practicar ejercicios de estilo. Luego, lo necesario habría sido proscribir lo colonial y escribir para una causa nacional y consecuentemente americana. Pero, ¿qué queda entonces del antiguo régimen si la literatura, a saber, contemporánea española, importa? ¿Apellidos? No, exclusivamente
Echeverría considera algo más genético el eje de unión entre América del Sur y España. Dice: el único legado que los americanos pueden aceptar y aceptan de buen grado en España, porque es realmente precioso, es el idioma, pero aceptan la condición de mejora, de transformación progresista, es decir, de emancipación, diferenciando con esto un lenguaje de poder del poder del lenguaje. Volviendo a las restantes palabras simbólicas, es preciso mencionar aún el entendimiento democrático, duodécimo, la necesidad del compartimiento de principios, decimotercera, y la fusión de doctrinas progresistas al margen nacional y humanitario, decimocuarta palabra. La última, decimoquinta palabra, se podrá parafrasear como amnistia nacional superando los abismos. Los principios y conceptos básicos del dogma son precisamente estas 15 palabras sobre las que se constituyen los 42 puntos dogmáticos, mucho más drásticos y polémicos en sus paratextos y con pocas novedades en cuanto a lo ya esbozado. Resalta por eso el número 26 que dice: los esclavos o los hombres sometidos al poder absoluto no tienen patria, porque la patria no se vincula en la tierra natal, sino en el libre ejercicio y pleno goce de los derechos del ciudadano. Fin de cita. Un jus soli ya existente en tiempos de Rosas no promoverá una identificación con la patria, sino existe también una igualdad social. Sin ella, así se deduce, habrá ciudadanos sin patria. Vale resumir: lo que durante largas páginas se plasma como una aparente táctica contrarrosista, al final se sustancia como parte de una reflexión de lo propio, con ese double bind en el que se tira contra Rosas de un lado y se corta la soga colonial del otro, que articula la paradoja argentina. Por ende, no disturbe que Echeverría en tiempos rosistas opere con una cierta táctica de desterrado, con vistas a una subversión ideológica del régimen caudillo. Lo que sí es sorpresivo es el hecho de que justamente esa táctica proscrita esté concluyentemente involucrada en una cavilación estratégica que comprende que para la articulación del espacio físico, o sea, una República Argentina, no solo es imprescindible crear, para verterlo comillas de Sartori, un lugar teórico que sería el discurso democrático, liberal, sino que hace principalmente falta de un lieu de pouvoir, de algo plenamente propio al pueblo argentino. Y ese poder se localiza agudamente en una semana de 1810, se fija tropológicamente mediante Mayo. Porque el club de Echeverría y su trabajo con la Asociación de Mayo es ciertamente el haber advertido que sin la manifestación de algo propio, cualquier táctica social seguirá siendo factor del tiempo, sin localización concreta, sin una toma de tierra americana. Y gracias a la creatividad intelectual de su grupo, Echeverría entendió que para la restitución de un porvenir emancipador era necesario crear un punto de partida común que lograse integrar las diferentes tendencias postcoloniales en la región, supliendo al régimen rosista. Esto se probó mediante la Asociación de Mayo, concebido como una puntada discursiva, o sea, como Juan de Capitón. Ese concepto de pespunto, como lo plasma Jacques Lacan en su tercer libro del Seminaire, piensa precisamente al pespuntear semiótico como un acto retroactivo o diacrónico, con que se censura el flotar de los significantes en un cierto espacio. Es decir, un sujeto interviene y subjetiva una cadena de significantes fijando, o sea, pespunteando, un especial significado. Por ejemplo, un significante como América, matizado con un significante dominante como emancipación, articula una libertad excepcional. Lo principal de esta técnica de significación es que el significado resulta ser un acto anterior a su respectiva fijación, con que la significación no se efectúa para adelante, sino particularmente con efecto retroactivo, centrando otros significantes. Por eso, la fijación tropológica de Juan de Capitón no solo modula un campo sociosimbólico, sino también sus inferencias, o en las palabras de Echeverría, ¿qué quiere decir Mayo? Emancipación, el ejercicio de la actividad libre del pueblo argentino, progreso. ¿Por qué medio? Por medio de la organización de la libertad, la fraternidad y la igualdad, por medio de la democracia. Plásticamente hablando, el pespunto Mayo, entre barras, agrupó las líneas de fuerza ideológicas de su tiempo, formando así un oriundo significado argentino que sería Mayo entre comillas,
como origen de la emancipación política y social americana, Mayo como articulación de lo propio. Concluyendo, la particularidad de Esteban Echeverría y el dogma socialista de la Asociación de Mayo se expresa, como quiso exponer close reading, mediante un despuntear de los significados sociales de la primera mitad del siglo XIX, o sea, de haber definido nuevamente significantes como progreso, libertad, igualdad, etc., en y para el contexto argentino y con relación americana. Resulta que la llamada Revolución de Mayo era un significante flotante en medio del caos descolonizador en el campo biológico. Ningún partido, ninguna facción había entendido hasta allí la gran oportunidad de crear con Mayo, entre comillas, un lugar topológico de autorrelación. Es más, antes del dogma socialista, la revolución era una denotación histórica, sin esa dinámica emancipadora que, así parece por lo menos, recién un desterrado como Echeverría supo fijar retroactivamente. En esa labor de transferencia hay que buscar la estratégica táctica del conflicto, sentar nuevas bases en el tiempo, remedir un árbol postcolonial y con eso modificar sutilmente las coordenadas de un campo de significación libre. O como advierte Echeverría, situación última y desenlace. En Mayo, el pueblo argentino empezó a existir como pueblo. Su condición de ser experimentó entonces una transformación repentina. Como esclavo, estaba fuera de la ley de progreso. Como libre, entró rehabilitado en ella. Cada hombre, emancipado del vasallaje, pudo ejercer la plenitud del derecho individual y social. La sociedad, por el hecho de esa transformación, empezó a experimentar nuevas necesidades y a desarrollar su actividad libre, a progresar conforme a la ley de la providencia. ¿Y acaso sea esta la verdadera gloria de la Asociación de Mayo, haber pespunteado un nuevo pasado, restituyendo un porvenir por venir? Y lo que quizás también explique su aún pulsante actualidad. Muchas gracias. Yo no sé si lo puedo. De emoción. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un recorrido por la historia argentina en busca de un alemán con acento argentino. Si eso no es transatlántico. Perdón, empiezo, pues seguimos con el debate. A mí me interesó mucho el recorte que hiciste del texto de Echeverría, los puntos que te fuiste deteniendo, como por ejemplo el puente de la patria, que de alguna manera está ligado bastante directamente con ese rechazo a esa dicotomía partidaria, ¿no? de federales y unitarios, luego la religión del Estado, luego ese vacío de poder del pueblo argentino, la relación con España y con Europa en general, tratando de enfatizar la necesidad de entender al pueblo y de no perder el tiempo con esas teorías impropias, ¿no? La literatura como un simulacro, muy interesante ese punto, y finalmente ese diálogo entre posturas postcoloniales, ¿no? Básicamente creo yo que fue más o menos ese el recorrido que hiciste. Entonces lo que te quería preguntar para abrir el debate es, primero, ¿por qué la elección de Echeverría para tu conferencia en una Argentina transatlántica? Y si esa elección está relacionada de alguna manera con ese desprendimiento que propone Echeverría de esa dicotomía partidaria. Y perdón,
otra vuelta más, después te lo recuerdo, si eso está relacionado con esta propuesta que vos estás desarrollando ahora actualmente en Okurgo, este proyecto Pontes, de lecturas transatlánticas también. Bueno, entonces es eso, ¿no? La elección de Echeverría, si está relacionado con ese desprendimiento y con tu proyecto Pontes. Sí, muchas gracias. El resumen ha sido, lo tengo que copiar, porque me pareció, entendí mucho mejor lo que estuve diciendo. Pero es verdad que la elección de Echeverría, que me parece uno de los autores más interesantes del siglo XIX, no solo de la literatura argentina, sino porque justamente ya propone una especie de deconstrucción de ese eterno estructuralismo que empezó en el lejano siglo con la invención de lo malo, de lo bueno, y todas esas reducciones de la complejidad, de reducir algo a dos orillas, a dos lados, fracciones, que ya existe, por lo menos el caso de Echeverría lo demuestra, ya existe ese otro discurso que trata de buscarse ese huequito. En un artículo trabajé con el concepto de Jora, que Jacques Derrida toma de Platón, y yo creo que sí, que el Jora es un poco ese third space, pero no que se va, sino un third space que se tiene que renovar continuamente, que nunca va a terminar en un vaso de espectáculo, que siempre es solo la forma para discursivar, para poner algo en discurso, pero después desaparece. Lo necesitamos, pero no para ponerlo en un museo, en un archivo. Y creo que la Asociación de Mayo, ese constructo, tiene mucho que ver con eso. Entonces me interesa especialmente ese trabajo, que sería un cierto contradiscurso literario, para seguir pensando si no existen otras complejidades, otros discursos que logren no solo ser la solución sintética, el third way o todo eso que se inventó para esos son los puentes, digamos, truchos. Pero no, el puente, y esa sería la segunda pregunta de lo que estamos haciendo en Augsburgo con Pontes, justamente con esos puentes transatlánticos, es descubrir puentes donde todavía no veíamos riberas, orillas. Eso lo tomamos de Kafka, en ese cuento precioso sobre un puente que todavía no figuraba en los mapas, ¿no? Pero ya existía. Y por eso invitamos a ti y seguimos invitando para descubrir nuevas orillas mediante esas exposiciones que pueden ser esos puentes. Y por eso también es importante que creo que Latinoamérica es una complejidad también que nos implica a nosotros también cuestiones europeas, relecturas de lo obvio, de lo que ya sabemos, que aprendimos de memoria. Y por eso, digamos, ese trabajo de seguir pensando y valorizando las complejidades poéticas que no se limitan a un lado, que son siempre las que lo van a tener más difícil. Como le pasó a Echeverría y tantos otros, que claro, no son ni arriba ni boca, pero creo que es importante que existan esos otros equipos y esas otras complejidades. Y sí, la tercera pregunta. Bueno, entonces está. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, eso. Yo más bien un comentario que es una pregunta para ver qué opinan ustedes, qué opinan vos particularmente. Recuerdo que el primer día en el foro que coordinó la doctora Ana Escarano se planteó la cuestión de los nuevos hispanismos y al final surgió esto de la perspectiva transatlántica, que es en definitiva, ¿no? Porque nosotros trabajamos continuamente en el Congreso con esa idea, pero no la definimos y surgió ser un marco teórico, ser una metodología, y a mí se me ocurre, a partir de esta exposición y de una mesa de clase representativa, que no es la actitud transatlántica esta de
pensar el puente como creación de vida, como decía, a partir de la cita de Heidegger. Y creo que se ve muy bien en Echevarría esa actitud también de tratar de unir, no servilmente, por ser americano y copiar servilmente conceptos foráneos, pero sí construir a partir de lo transatlántico. No sé vos qué pensás, Víctor. Sí, me gusta mucho eso del puente como una actividad, ¿no? Como un objeto que ya está allí, y lo que tenemos que hacer es caminar y entonces pasar de una orilla a otra, ¿no? Es justamente eso, es relacionar, es un acto muy cleoniano, ¿no? Es algo que se está haciendo, que no deja de ser en ese sentido. Y creo que sí, los discursos deberían, en cierto sentido, también poder entenderse como eso, como se relacionar continuamente. Y de vez en cuando nos quedamos parados, sacamos una foto, es precioso sacar fotos de puentes, desde puentes, pero se continúa esa actividad, me gustó mucho esa idea, y para pensar el puente como algo activo. Y en el contexto transatlántico sí, es lo que está haciendo falta, ¿no? Porque aquí en el contexto de la asociación de España, pues estamos con otros dispositivos y creo que ese autorrelacionarse, ese contextualizarse y al mismo tiempo no petrificar el discurso es algo que sigue siendo una cuestión palpitante para mí, citando Paroza. Sí, yo creo que además tenemos que defender a capa y espada estos congresos o estas reuniones transatlánticas, porque claro, uno de los peligros de la globalización, entre muchos otros, también tiene muchos beneficios, pero uno de los peligros es que cada uno se quede en su casita y nos veamos a través de pantallas o de correos electrónicos o de papers o lo que sea, y no nos encontremos. Y el ver al otro es importante, porque acá, por ejemplo, acabamos de escuchar a un alemán leyendo textos argentinos. Y él aquí recoge cuál es la devolución de los argentinos de su lectura. Asimismo, nosotros leemos textos europeos, pero estaría bueno, se hace, no digo que no se deje de hacer, de escuchar también las lecturas que hacen los propios europeos de sus textos. Y eso, si no mantenemos los encuentros, si nos dejamos ganar por la soledad, a la que me parece que nos están tratando de confinar cada vez más, eso de quedarse solito en casa, delante de la computadora, estudiando solo, estudiar solo no funciona, porque además de que uno corre el riesgo de que entiende cualquier cosa que puede ser, se obtura el diálogo. Y justamente donde salen las cuestiones más interesantes, los proyectos más interesantes, con Víctor lo estamos viendo ahora con nuestro proyecto, es justamente en el encuentro y en el diálogo. Entonces, me parece que pasa también por ahí, ¿no? Esta necesidad de mantener de crear y mantener esos puentes transatlánticos y de no quedarnos solitos en casa, ¿no? Leyendo. Eso me parece importante. Sobre todo la docencia, me parece. ¿Algún otro comentario? Sí, Dani. Una pregunta, Isa. Gracias a escuchando decía que llegue tarde. Bueno, yo quería saber cómo se realiza, cómo se manifiesta la tecnología de mayo, digamos, en la revista. Si también no hay la revista del siglo XIX, porque también creo que tuvieron una parte importante en la construcción de ciudadanía, de eso. Sí, indudablemente es un trabajo que ya se está haciendo, quizás no con la tecnología de antropología, pero que sí, convirtiendo esto en un proyecto mayor, se tendría que tener en cuenta todo ese trabajo discursivo que quizás ha sido más importante, más leído, percibido, pero desde una perspectiva, digamos, de arqueología del discurso, creo que sí, que por lo menos con Echeverría hay un punto de partida, pero es verdad que todo ese, digamos, el discurso
revistas y tan bien estudiado también, sobre todo en Berlín, que sí, también es posible encontrar esa antropología, esa técnica de la antropología para reasociar terminología que quizás todavía no tenían un significante dominante. Sí. Yo, respecto a lo que vos decías, Marcela, de construir esos puentes y relacionándolo con lo que decía Víctor, yo creo que esos puentes están, solo que hay que revisitarlos de repente, ¿no? Porque la figura de Echeverría fue un puente y la figura de Rubén Darío, por ejemplo, que yo mencionaba también, es otro puente, Borges es otro puente. Son distintas actitudes respecto de esa conexión transatlántica, pero puentes distantes. Usa el micrófono porque yo tengo esta vocecita que no se escucha, creo que ni yo me escucho. Sí, claro, están, desde luego que están los puentes. Lo que digo es que justamente con toda esta movida de globalización, y sobre todo a mí lo que me preocupa más que la globalización es la soledad. Es decir, esta tendencia a hacer que nos quedemos en casa trabajando solos frente a la computadora. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero sí, los puentes están y lo que hay que hacer es siempre revisitarlos y no convertirlos, como decía Víctor, en algo estático que no tenga acción, digamos, ¿no? O sea, que no lo convirtamos en museo o en el lugar ese donde te sacas las fotos. Que es un poco el peligro cuando uno deja de cruzar el charco, como decimos nosotros, no deja de moverse de un lado a otro, termina digamos, confinando estos pasos a los libros, al papel o a la computadora, y la acción se pierde. Entonces se pierde también el encuentro con el otro. Y esto a mí me parece fundamental. Me parece que esta cosa de la soledad y el encuentro es un gran temón, un gran tema en esta época. En ese sentido lo decía, pero sí, claro, estoy de acuerdo que hay puentes y muy consolidados. Sí. Yo para agregar algo simplemente, porque todos me conocen, mis 6 alumnos, que no los queremos solo con voces masculinas. Ustedes saben que por la investigación justamente que hace tantos años hacemos con María Rosa sobre la figura de Eduarda Mansilla. Sí. Realmente, en el caso que yo pude investigar, que es la parte periodística, los puentes que se tienden y su mirada sobre Estados Unidos, sobre Francia, sobre otras realidades, y mostrar al exterior también la realidad argentina. Entonces, eso sí también creo que es, también uno lo tiene que destacar y revalorizar también, porque las mujeres también, era un doble esfuerzo. Poder ser publicadas en la prensa, en la primera plana de los diarios, no fue nada fácil. Fueron 2, digamos, con Juana Manuela, las que pudieron realmente llegar. Entonces, simplemente eso para aportar que también la mirada de la mujer estaba muy atenta. Si bien Eduarda tuvo una posición privilegiada por el hecho de poder viajar, no todos podían hacerlo, poder manejar el francés con total fluidez, escribir una novela en francés primero y después que vaya a ser traducida. Pero fíjense que los puentes están. Es decir, ella a partir de 1860 que comienza sus viajes y tiene también sus recuerdos de viaje, así que es para sumar simplemente y ver que los puentes siguen, están desde allí, ¿no?